Tercer aspecto, haber invasión interna que genera una invasión externa. Y cuarto, mata tu pecado antes de que éste te mate a ti. Pasamos con el primer punto, una oración revolucionaria y la primera frase de nuestro texto. Padre nuestro que estás en los cielos. Si bien los judíos sí se referían a Dios como Padre, le invocaban haciendo la distinción celestial. Es Jesús quien enseña a orar a Dios de una forma bastante familiar, bastante personal. Es obvio que esto causó un revuelo en los líderes religiosos, no les fue nada de su agrado. De hecho, la forma más común en la que un judío comenzaba su oración era usando la frase de apertura, Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Aparte de esta porción de la escritura de Mateo 6:9, la misma palabra Abba aparece con la misma intención, con la misma intensidad, propósito, en Romanos 8:15 y Gálatas 4:6. Ustedes leen en Reina Valera, yo por fines prácticos usaré otras versiones. Nueva Biblia de las Américas se registra así en Romanos 8:15. Repito la cita, Romanos 8:15. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. Luego, misma versión, en Gálatas 4:6 tenemos, y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando Abba Padre. Como pueden ver, en la misma intención es como una especie de grito. Y traducido del arameo al español es papito. Una forma bastante familiar para acercarse a Dios, y como les mencionó, pues esto fue de enojo para los líderes religiosos de Israel. También comprender el hecho de que Jesús mencionó que no orásemos usando vanas repeticiones, y entendiendo el contexto cultural de esto, es que podemos extraer mayor jugo de lo que menciona el Señor. Esto de las vanas repeticiones por parte de los griegos se refería al hecho de que cuando ellos buscaban la ayuda desde alguno de sus ídolos, mientras más títulos de poder mencionaran en la oración, pues más caso iba a ser el dicho ídolo, ¿no? Contemporanizándolo, pues mientras más le hiciesen la barba, pues más iba a escuchar supuestamente ellos. Mientras más, pues, crema los tacos le echase a mi oración, pues me iba a escuchar Zeus, me iba a escuchar Afrodita, me iba a escuchar Apolo, ¿no? Se han encontrado manuscritos, pergaminos, en los cuales había una oración que era como alrededor de 150 epítetos para referirse a Zeus, y la petición en sí solamente eran unos fragmentos. A eso se refirió Jesús en cuanto a vanas repeticiones. También recordemos que la cultura que estamos viendo es la mediterránea. Ya vimos el aspecto griego. Ahora, ¿qué tal del aspecto árabe? Debemos de tener en cuenta a los jinns, conocidos por nosotros los occidentales como genios. Algunas zonas árabes creían que mientras más epítetos se conociesen del genio invocado, más poder sobre él mismo podría tener sobre él aquel que le conjuró. De hecho, esto se toma en la época medieval, posiblemente ustedes lo hayan escuchado alguna vez, sobre el anillo o las clavículas del rey Salomón, que es en esta pues, mitología ocultista. Se cree que es un anillo el cual poseía Salomón para controlar una serie de demonios. Cabe mencionar que la palabra demonio en sí, ya a términos contemporáneos, se ve pues precisamente como un ángel caído, en un espíritu maligno, pero en su raíz etimológica significa precisamente genio o inteligente o ser pensante. Y de aquí también el hecho de ver a Dios Pan, en esa representación de pues con cuernitos, barba de chivo, patas de cabra,
precisamente como la imagen que tenemos del demonio. También el tridente por Poseidón. En sí, todos los dioses antiguos fueron entremezclándose para dar la figura que tenemos actualmente del diablo. Pero menciono esto porque era una característica de dichos ídolos, que eran muy tramposos, muy, precisamente muy genios para el engaño. Y sabemos que Satanás es el padre ¿de qué? De la mentira. Entonces, conforme a lo que decía Jesús en cuanto a los griegos y en cuanto a los árabes, no estés diciendo vanas repeticiones, ve al grano. Si lo tratamos de resumir, la orden de Cristo fue: no traten al Padre como si fuese un ídolo pagano. Ahora bien, podríamos decir, bueno, esto fue en la época de Jesús, en los tiempos de los griegos, en los tiempos de los arameos, en el tiempo del Mediterráneo antiguo. Podríamos decir, ya no somos tan primitivos, ya no tenemos esas supersticiones. Pero no es así. Porque podríamos decir que somos diferentes en supersticiones a esta cultura. Tristemente, no. ¿Cuáles son algunas supersticiones que nosotros mismos hemos elaborado? Por citar algunas: creer que cierta posición para orar obligará a Dios a escucharnos. Cielos, está orando de rodillas, creo que tendré que atender su oración. No es así. Creer que el ayuno es básicamente lo mismo que una huelga de hambre. Obliga a Dios a sentarlo a escuchar nuestras exigencias en una mesa de diálogo para que escuche atentamente nuestro pliego petitorio. Creer que si no acabamos nuestra oración con la frase "en el nombre de Jesús, amén", básicamente no estamos insertando nuestro nivel espiritual en el cajero automático celestial. Creer que usar palabras en hebreo en nuestra oración es equivalente a usar FedEx Express. Nuestra petición llegará en tiempo récord al buzón celestial. Y no son los ejemplos citados una muestra de qué tan bajo concepto tenemos el nombre de Dios. Y precisamente esto nos pasa a nuestro siguiente aspecto: la implicación del nombre de Dios y la segunda frase del Padre Nuestro: santificado sea tu nombre. Para los judíos, el nombre de una persona hacía un resumen de su ser. Al decirle Dios a Moisés: yo soy el que soy, lo que prácticamente buscaba establecer el Señor es su eternidad. Y hay un tip evangelístico: ¿Dios existe? No. ¿Por qué están matando a Dios? ¿Por qué? Porque la existencia solamente puede ser dada a aquello que tuvo un principio y un final. Dios no existe, Dios es. Y por eso, cuando es el texto que vamos a analizar, de hecho, veamos Éxodo 3 del 1 al 14, leo Nueva Versión Internacional. Menciona así la escritura: un día Moisés estaba cuidando el rebaño de Yetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, y llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto hasta llegar a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero no se consumía. Así que pensó: qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo: ciertamente he visto la presión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas, y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir, voy a enviarte a Faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Pero Moisés dijo a Dios: ¿y quién soy yo para presentarme ante el Faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, respondió Dios, y te voy a dar una señal de que yo soy quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me adorarán en esta montaña.
Pero Moisés insistió: supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me han enviado a ustedes. Si me preguntan, ¿y cómo se llama?, ¿qué les respondo? Yo soy el que soy. Respondió Dios a Moisés: y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. De hecho, hermanos, recordemos que el hebreo no solamente son letras, sino también son números. El tetragramatón Yahweh, sí se puede pronunciar. Esto es de que es un nombre impronunciable, es un mito. Se pronuncia Yahweh, punto. Marca un hecho infinito. Al traducirlo, se quedaron los traductores. Bueno, pues a fin de cuentas, ¿cómo lo traducimos? Pues ponle yo soy. Porque de hecho, una traducción tan literal sería: yo he sido, yo soy y seré, y yo soy y he sido y seré, y para de contar. Es infinito. Vuelvo al punto. ¿Dios existe? No. La existencia solamente es dada aquello que tiene un principio y un final. Dios es. Y de aquí vamos a uno de nuestros incisos: el peso de un prestigioso nombre. En hebreo la palabra para gloria es kabod, que significa peso, esplendor, mientras que en griego es doxa, que significa reputación y o prestigio. La Septuaginta, que es el Antiguo Testamento traducido al griego, toma esta última palabra para la gloria de Dios. Hemos de tener esto en mente, puesto que cuando las Escrituras hablan de ellas, se refiere a hechos de peso que dan prestigio al nombre de Dios. Un milagro ejecutado por el Señor no solamente era por cumplir un mero capricho, tenía un propósito. Vemos este mismo principio manifestado en Juan. Juan menciona los milagros de Cristo y les pone un epíteto como señales. Algo que aclare como diciendo: mira, no es un simple humano, es de hecho Dios encarnado. Y el segundo aspecto, el impacto de un encuentro real con Dios. Es abrumador estar ante el Dios verdadero y completamente santo. Tanto Isaías 6, del 1 al 10, como Lucas 5, del 1 al 11, son un excelente ejemplo de lo impactante que es tener a Dios cara a cara. Cabe señalar que en ambos relatos, tanto Isaías como Pedro, ya tenían un conocimiento de Dios, pero no era un conocimiento total, hasta que Dios refleja su santidad en totalidad. Vamos a Isaías 6, del 1 al 8, leo de Nueva Versión Internacional. Dice así la Escritura, Isaías 6, del 1 al 8. Ustedes me siguen en la lectura en Reina Valera. El año de la muerte del rey Usías vi al Señor sentado en un trono alto y excelso. Las orlas de su manto llenaban el templo. Cabe mencionar, hermanos, es en serio riquísimo y pues de bendición tratar, porque es infinito, hermano. O sea, aquel que diga: yo ya he leído toda la Biblia, bien podemos preguntarle: bueno, si te refieres a que has pasado de pasta a pasta el conjunto de un libro, ok, estoy de acuerdo, pero sacarle todo el jugo y la misma eternidad, hermanos. Esto de extender las orlas de su manto llenaban el templo. Recordemos que la indumentaria, la vestimenta del judío, era la camisola, una túnica larga. En los hombres era un poco más levantado, porque pues eran actividades más físicas. Después le seguía el tzitzil, que era una especie de jorongo. Aquí en México pues digamos que se usa suelto. En Israel amarrado con un cinturoncito. Del mismo colgaban unos 4 flecos que tenían 5 nudos, y de esos 5 nudos derivados otros 5 hilitos. ¿Por qué esos 5 reflejando el Pentateuco? ¿Por qué 4 nuditos? Porque la persona pues parada, norte, sur, este, oeste, todo mi mundo está girando alrededor de la ley del Señor. Y esto de las orlas eran unas barbitas que también llegaban del tzitzil,
Y precisamente, en serio, hermano, lo rico de ver el contexto cultural. Cuando el Salmo 91 menciona, me refugio bajo el abrigo del Altísimo, o Ruth menciona, has venido a refugiarte bajo las alas del Señor, se refiere a esas barbitas. Esas son las alas del Señor. Eso es precisamente en semejanza a lo que hace los pajaritos, de que cubrir a sus polluelos con esas alas. Precisamente la apariencia también son como de unos hilitos. Y en semejanza de ello, el judío vestía este tzitzil y precisamente colgaban esas barbitas. Lo que quiere impactar Isaías al mencionar las orlas de su manto llenaban el templo es llena todo. Isaías no está cayendo en un panteísmo. Está incluso mencionando que Dios está por encima de la creación misma. Por encima de él había serafines, cada una de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 de ellas se cubrían los pies y con 2 volaban. Ya hemos mencionado de que era tanta la gloria, la santidad del Señor mismo, que aún seres puros celestiales tenían que tener la necesidad de cubrirse el rostro. Mencionaban, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. No hay un hebraísmo para muchísimo. La triple repetición es el equivalente a esa exageración. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité, ay de mí que estoy perdido, soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines que traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. Segundo aspecto, misma versión, pero ahora en Lucas 5, del 1 al 11, nueva versión internacional. Y pequeño spoiler, nuestro siguiente tema a ver en esta serie de sermones va a ser el llamamiento de Pedro. Dice así la escritura, un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la playa. Cuando se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, contestó Simón, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las 2 barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Y es lo que le mencionaba con un inciso, el virus de la santidad. Una vida impactada por el Señor siempre contagia. El primer infectado fue Andrés, quien llevó a su hermano Simón, a Pedro, a Cristo, y después influiría en sus colegas Jacobo y Juan. También, hermanos, recordemos, la gente no lee la Biblia, lee vidas. ¿Qué es lo que está leyendo en cada una de nuestras vidas? Ambos relatos hallan paralelismo en cuanto al proceso de regeneración. Ambos personajes ya tenían un conocimiento previo, pero no total, de Dios hasta que Dios mismo se manifestó en plenitud. Ambos son despertados a la realidad de su pecaminosidad tras ser Dios quien se manifestó en totalidad. Ambos son purificados tras un decreto divino y es el Señor quien da inicio al proceso de purificación.
Ambos son llamados al servicio y ambos no solamente confiesan, sino que actúan en consecuencia a su declaración de fe en obediencia. Esto nos lleva al tercer aspecto, invasión interna que genera una invasión externa. Y siguiendo el patrón del Padre Nuestro, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y veamos el progreso del avance del reino. En su primera venida, Jesús dejó en claro que él mismo era el inicio de la invasión del reino. Lucas 11:20. Sin embargo, ¿por qué aún vemos pues dolor, maldad y pecado en el mundo? Porque el deseo divino es de que el reino comience su invasión en el interior de los súbditos y después de forma externa. El reino de Dios llega primeramente en cada vida regenerada por iniciativa del Espíritu Santo. Lucas 11:20 nos menciona, pero si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Y luego en Lucas 19, del 1 al 10, vemos aquí un pequeño paréntesis, hermanos. Recordemos que cada evangelio tiene un público objetivo. Mateo busca ser un libro apologético que tenga evidencias de que Jesús es el Mesías, por lo tanto va dirigido a los judíos. Marcos es un libro incluso satírico en una burla de la idea que se entendía de lo que era un emperador, un líder, en contraposición a un líder real. Y el Evangelio de Mateo se resume en Marcos, no he venido, porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. En cuanto a Lucas, va dirigido a los griegos, pero también va dirigido mucho a los factores que como sociedad podría decirle son los insalvables, son la escoria de la sociedad y ellos no son dignos de escuchar el mensaje. Pues precisamente a dichas personas fue dirigido el Evangelio de Lucas. Con esto dicho, les menciono Lucas 19 del 1 al 9 y el personaje citado es Zaqueo. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero a la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento, recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. ¿Por qué mencioné que muy contento y de forma resuelta? Porque, mira, mundo, ¿soy un pecador? Sí. ¿He robado? Sí. ¿Escuché lo que tú dijiste? Sí. ¿Me importa un cacahuate? No, porque la razón de mi felicidad ya vino a mi vida, ya vino a mi hogar, y lo que tú opines me tiene sin cuidado. Lo que tú opines, lo que tú me digas, como tú me califiques, viene a ser, ni siquiera tiene un segundo plano, no tiene importancia alguna. Lo que tiene importancia es lo que mi Creador declare ahora de mí. Y menciona, hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo podríamos mencionar una fórmula de regeneración en cada uno de nosotros? Bueno, pues el reino de Dios es establecido así, en la regeneración de cada individuo, en el caso de la historia, en la escatología. Y hermanos, ¿qué ve la escatología? El fin de los tiempos. Ahora, ¿es usted parte del tiempo? ¿Es usted parte de la historia? Sí, entonces usted forma parte de la historia y de la
inicio y finalización de la escatología. Usted no es ajeno a Daniel ni Apocalipsis. Usted estuvo en la mente de Dios y es por ello que Dios inició el proceso de regeneración en usted. O así de que, no, pues yo no valgo. No, hermano, vale la sangre de Cristo, fue comprada por ella. Tiene usted entonces un valor incalculable. En el cuerpo místico de Cristo, la iglesia universal y la iglesia local y nuestra unión con Cristo de forma activa. Isaías fue regenerado, llamado al servicio y sirvió. Pedro fue regenerado, fue llamado al servicio y sirvió. ¿Cómo puedo saber que el micrófono está funcionando? Porque está teniendo una actividad. ¿Cómo puedo saber que un cristiano es útil en su iglesia local? Está teniendo una actividad. Siguiente aspecto, la voluntad de Dios se impone a todas las demás. Ante él nada son los habitantes de la tierra. Él actúa según su voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. No hay nadie que pueda ponerse a su poder ni preguntarle por qué actúa como actúa. ¿Y qué versículo resumiría la voluntad de Dios? Pues bueno, si ya la regla que hemos seguido. Si una duda nos surge al leer la Biblia, la misma Biblia nos la responderá. Exacto, hermano. Bueno, ¿qué es lo que nos contesta la Escritura ante esta pregunta? ¿Qué versículo resume la voluntad de Dios? Bueno, tenemos Juan 17:3 que menciona, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Cuarto aspecto, mata tu pecado antes de que éste te mate a ti. Y hermanos, los que le decía, ver lo rico del contexto cultural. Las partes que nos faltan en ver es el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Vuelvo a leer para dar intención de lo que quiero mencionar. El pan, y aquí pongamos el chip occidental. Ahorita tenemos el chip occidental, ¿ok? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Cuántas peticiones fueron hechas? Eso en chip occidental, de este lado del mundo. Ahora pongámonos el chip oriental del Mediterráneo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Cuántas peticiones fueron hechas? ¿Por qué? Comenzamos el cuarto punto citando una de las frases más famosas del predicador puritano inglés John Owen, autor de Mortificación del pecado, sobre la tentación y el pecado remanente. La tercera petición se resume en el hecho de rogar a Dios que someta nuestro necio corazón y lo molde según su perfecta voluntad. Jeremías 17:9 al 10, ya lo hemos mencionado, menciona, nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano. ¿Quién es capaz de comprenderlo? Yo, el Señor, que investigo el corazón y conozco a fondo los sentimientos que doy a cada cual lo que se merece de acuerdo con sus acciones. Se añada la idea, Salmo 139, 23 y 24 que menciona, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis ansiedades. Fíjate si voy por un camino que te ofende y guíame por el camino eterno. Finalizamos el punto con Salmo 51, 10 que menciona, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y lo sabemos, hermanos, uno de los temas internacionales del ser humano es la de poseer la cantidad necesaria de alimentación para la población. La petición de pan se limita al sustento y o peticiones reales. Esta acción desecha, por ende, cualquier petición cuyo fundamento sea el egoísmo. Si usted quería un iPhone o un carro, pues no, hermano, puede esperar. La petición incluye la palabra, y muy importante, hermanos, nuestro, en lugar de mío. Jesús exige que la espiritualidad se viva en comunidad y no en la burbuja de nuestra individualidad.
Porque, hermanos, lo hemos mencionado, la religión separa. La religión es, yo con mis méritos logro esto. Yo con mis rituales he avanzado en tal cosa. Yo. Y Jesús fue el parteaguas de las etiquetas sociales, porque Él llega y patea la individual religiosa y pone nosotros, y pone Padre, y precisamente no hace esa distinción celestial. Los judíos así escuchando, lo estoy diciendo, ¿en qué momento vas a decir celestial? No, Padre, papito. Los judíos así, pues así como que, oye, espérate. Y hermanos, algunas personas inician su oración, esto es un aspecto cultural, pero creo que es interesante analizarlo. Algunas personas inician su oración de una forma hablando al Señor de usted. Le pedimos a usted, Señor, ok, pero hermanos, tengamos en cuenta que el hecho de que el velo fuese rasgado era algo que pudiésemos ver, percibir, de que el velo representaba la piel, el cuerpo del Señor que fue rasgado, precisamente para tener ese acceso al Señor. Si uno decide orar de forma usted, Señor, puede hacerlo, pero si costó la sangre del Señor el poder mencionar al Señor, al Creador, tú, mi Padre, ¿por qué no hacer uso de dicho privilegio? También vemos el aspecto de que Jesús enseñó con el ejemplo. Jesús perdona a sus asesinos mientras estos lo están clavando. Y lo vamos a ver en Semana Santa. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados soltaron su ropa mientras ellos tiraban los dados para ver qué se clavaba con cada quien. Hermanos, nosotros lo leemos de corrido. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Como si Jesús lo hubiese dicho así, en un solo momento. Pero no, hermanos, Jesús lo mencionó mientras estaba gritando del olor por el clavo ir entrando. O sea, en griego se conoce esto como un verbo aireosto, que tiene una continuidad. No se nos da ni un principio ni un fin. Mientras que los soldados estaban acostumbrados a oír 1 y 1000 maldiciones y de que se iban a morir mientras los estaban clavando al patíbulo y para después cargarlos en el simplex. Contrario a lo que vemos en las películas, la cruz no fue levantada así. Ya estaba el simplex y el patíbulo era dejado caer a propósito así. Bueno, mientras estaba siendo Jesús puesto en el patíbulo, él constantemente, en lugar de gritar, exijo venganza, exijo justicia, Señor, mátalos, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, Padre, perdónales lo que hacen. Obviamente los soldados se quedaron, este está loco, como si lo estamos matando, pide a sus dioses, o en este caso su Dios, por la salvación nuestra. Esta petición nos hace conscientes de que nuestra santidad no solamente puede ser nutrida al caminar junto a Dios, y que de nosotros, sin la presencia de Dios en nuestras vidas, solo puede proceder el mal. Por eso contesta esta situación. Visto de forma occidental son 3 peticiones. Vista en su contexto pues real, de la cultura que surge, es una. Porque mi necesidad física, mi necesidad y espiritual van de la mano. Me sé débil, me sé tentado, me sé que sin estar conectado a la dependencia de Dios de forma física y espiritual, estoy frito. Entonces por ello es una sola petición. Por eso nos menciona Juan 15:5, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí, yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. A Dios no le gusta el wifi, a Dios le gusta que estemos conectados a él. No le gusta una relación remota.
Debemos notar que la petición de restauración está a la par de la súplica por el sustento. En la vida práctica del creyente, el andar diario con Dios no es una opción, es una enorme necesidad. Solamente, y esto, hermanos, explica de una forma tremenda el poner la otra mejilla, el Padre perdonarlos porque no saben lo que hacen y perdonarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Solamente si las personas aprenden a perdonarse unas a otras y ser conscientes de su diario y actuar deficiente ante Dios, es como sería posible la relación las relaciones interpersonales en este mundo caído. ¿Por qué? Porque precisamente Jesús se adelanta a decir, porque si no, ustedes no perdonan, mi Padre Celestial no les va a perdonar a ustedes. En resumen, ¿cómo es posible que pidas aquello que tú mismo no estás dispuesto a dar? Y constantemente estamos enojados, constantemente, diario, nos hacen enojar, diario tenemos un conflicto con alguna persona. Y si no es consciente de que el mal inicia en mí, pues me voy a amargar. Una pequeña reflexión de un monje decía, Señor, estoy harto de que no hagas nada en el mundo. Y exijo que tú acabes en este mismo momento con el mal. Sí, Señor, lo exijo. Silencio y se escucha una voz. Después, ¿estás seguro de tu petición? Sí, Señor, estoy seguro de que quiero que el mal acabe en este mismo momento. ¿Estás seguro de tu petición? Sí, Señor, quiero que el mal tenga un final ya. Descubre tus mangas. Toma un cuchillo. Vuélate las venas. Dijiste que querías que el mal acabara. ¿Tú has ofendido? Sí. ¿Has provocado dolor? Irónicamente, el dolor más profundo que has ocasionado es a las personas a las que dices amar, ¿cierto o no? Sí. ¿Querías que el mal acabara de una vez por todas? Sí. Vuélate las venas. Porque si queremos acabar con el mal, el primer demonio que debemos destruir es aquel que saludamos cada día. La guía de Dios en mundo oscuro. Si las escrituras nos mencionan que Dios no tienta a nadie, y hermanos, eso me encanta, que la misma escritura nos ponga acertijos, si queremos verlo así. Si las escrituras nos mencionan que Dios no tienta a nadie, ¿cómo deberíamos entender entonces esta petición? Santiago 1:13, no lo busque, nos menciona, Dios no tienta a nadie. Decídete. Cuando seas, y por eso lo puse así tal cual como lo menciona Kenneth Bailey, lo explicó de una forma increíble. Recordemos, hermanos, les mencionaba, él fue predicador itinerante en Israel, Egipto, Siria, toda esa zona donde se vivió los eventos bíblicos, no solamente él comentó, vivió en ellos. Él escribe, cuando se hacen exploraciones en el desierto a lomo de camello, los viajeros prácticamente le están entregando sus vidas al guía. Un solo error de en el viaje y el grupo entero tendrá una muerte segura. Se confía y se debe confiar ciegamente en el guía, puesto que él conoce perfectamente el camino y los peligros que va a vencer en este. Así que prácticamente una forma de entender este pasaje será parafraseando la siguiente forma. Señor, confiamos en ti para que nos guíes, porque solamente tú conoces el camino que debemos de seguir. La declaración afirma la confianza del peregrino espiritual en este viaje llamado vida. Ok, lo queremos ver en un contexto como que un poquito más contemporáneo nosotros. Imaginémonos un campo minado, en el cual un soldado ya lo pudo sortear, ya sabe dónde pisar, dónde no. Si sobrevivió y sabemos que es un campo minado, como que sería lógico decirle, bueno, él pisó aquí, él pisó ahí, yo no voy a pisar del otro lado. Sería algo no muy bueno para nosotros. Es el mismo enfoque.
No es que Dios nos meta en sí en la tentación, sino conscientes de que vamos a ser tentados, es, Señor, no nos permitas que vayamos por eso. Dime por dónde piso, porque si piso en donde tú no quieres que pise, no me va a ir muy bien. El pasaje que se conecta con esto es Salmo 119, 105. La idea que se busca plasmar, y aquí es, lo sabemos, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera ¿a qué? A mi camino. Seamos como que un poquito críticos, hermanos, y menciona, lámpara es a mis pies y lumbrera. A ver, o sea, tu palabra es una lámpara y después la lumbrera. ¿Cuántas fuentes de luces tenemos? ¿Tenemos una o dos? Tenemos dos. ¿Por qué? La idea que se busca hacer es la de un camino alumbrado por antorchas. En este caso serían cada libro de las Escrituras. Y la lámpara es la presencia del Espíritu Santo en cada creyente. Y el camino, pues la vida que Dios nos permita recorrer. Esa es precisamente la idea de Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. La revelación de Dios es la que me da luz y lumbrera a mi camino. Ahora, una característica de la Escritura es que es más cortante que toda espada de dos filos y ¿está muerta? La palabra que es viva y eficaz y más cortante. Ahora, ¿por qué está viva? ¿Su Biblia le habla o habla con ella, chatea con ella? ¿Por qué está viva? Porque es la palabra de Dios, pero a la vez se los resumo así. Y es más, de esto nos vamos a adelantar un poquito a Apocalipsis. ¿Estamos a la espera de un tercer templo? No. El templo ya fue, y el mismo templo habló. El mismo templo habló. Destruyan este templo y en 3 días lo voy a levantar. La palabra de Dios es viva porque la misma palabra de Dios ahorita está gobernando y intercediendo por nosotros. Es viva porque no solamente quedó como las ideas de un filósofo itinerante carpintero que fue crucificado, murió y se acabó el cuento. No, es viva porque precisamente Él sigue vivo. Les mencionaba el pasaje que se conecta con esto es Salmo 119, 105. La idea que se busca plasmar es la de un sendero oscuro alumbrado por antorchas, cada libro de las Escrituras, y el viajero, el creyente, que con su lámpara, la revelación divina, reconoce dicho camino, la vida del creyente. Juan Camino, refiriéndose a esta parte del Padre nuestro, mencionaba, en definitiva, siendo conscientes de nuestra propia debilidad, pedimos que la protección de Dios nos defienda para que podamos tener seguridad inquebrantable contra las artimañas del diablo. Reconocer nuestra debilidad es una necesidad imperante en nuestro caminar espiritual. Pedro falló en este rubro y podemos aprender de su error. Y el Señor advierte que es tonto confiar en nuestras propias fuerzas y es por ello que al mínimo tropiezo debemos de tomarnos de la mano de nuestro Padre Celestial. Nos menciona Lucas 22, del 31 al 34. Menciona la Escritura, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortaleza a tus hermanos. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pero él dijo, Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. Luego Proverbios 3, del 5 al 8 nos advierte, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien tema al Señor y huye del mal. Esto infundará salud a tu cuerpo y fortalecerá tus huesos. Mateo 26 al 41 nos menciona, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, ¿Pedro mintió cuando le hizo este juramento al Señor? No. ¿Cuál fue su error? Confiar en Él. Pedro fue totalmente sincero, honesto en decirle, Señor,
voy contigo hasta la muerte. Pero, vamos, haciendo un símil, iba con la voluntad de un palo. Y el Señor le dice, mira, y hermanos, esto es fantástico, o sea, examinar cada punto, coma de la Escritura tiene un porqué. La advertencia que comienza del Señor hacia Pedro es Simón, Simón, el nombre que Jesús usaba cuando quería llamarle la atención a Pedro, cuando lo regañaba. Su nombre de error, ¿no? Simón. Simón significa vacilante o en cierta forma incluso una veleta, algo que llega al viento y ni dirección tiene. Pero después, para darle ese consuelo, el nombre que menciona, Pedro. Y hablando del futuro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. ¿Por qué no le volvió a decir Simón? Porque el Señor estaba viendo al futuro de que Pedro la vas a regar. Pero no te digo Simón, porque si te digo Simón, te voy a hundir. Vas a llorar. Y al mencionarle Pedro, es darle un atisbo de que esa roca que yo he formado se va a mover, pero no se va a destruir. Vas a restaurarte, Pedro. Y conocemos que Pedro volvió. Pero terminando la meditación en 3 conclusiones es: las personas no leen la Biblia, leen vidas, y por ello pidamos que sea el Señor el que nos amolde. ¿Por qué ustedes saben por qué el barro negro, incluso mexicanizándose la meditación, por qué el barro negro es tan caro? Porque precisamente para su forja, el alfarero acaba de hacer la pieza en sí. Y una vez acabada, uno diría, bueno, pues ya acabaste, ¿no? Ya. La deshace y con lo hecho lo vuelve a hacer, pero como que queda más grande. Y luego lo vuelve a deshacer y queda más grande, más y más, hasta que precisamente tiene esa tonalidad negra mate. A lo que voy, ¿vamos a fallar? Sí. ¿Vamos a caer? Sí. ¿Vamos a ser destruidos completamente? No, porque yo los tengo en mi mano y nadie las podrá arrebatar de mi mano. Ahora bien, de aquí hay un testigo que me puede decir de esa frase que me la censuraron, pero no por ello deja de ser falsa. ¿Quieres ser perfecto? Sé un inútil. Verás que a ellos jamás se les critica y no se les acusa de nada, porque puesto que no hacen absolutamente nada. ¿Quieres ser útil? Equivócate. Verás que cada error no se le decía al inventor de la bombilla, a Edison: oiga, ¿por qué se equivocó tantas veces? No me equivoqué tantas veces. Aprendí a hacer un foco de forma incorrecta tantas veces. Vamos a orar. Señor, ante los errores te pedimos que tú nos amoldes conforme a tu voluntad, nos permitas aprender del error y a que nuestras vidas, Señor, sean un digno lienzo en tus manos para que tú reflejes tu gloria. No seamos nosotros los aplaudidos,